La vez pasada iniciamos el estudio de esta epístola a los filipenses en un formato devocional y veíamos cómo esta carta comienza con una oración de gratitud por parte de Pablo por la Iglesia de Dios que estaba en la ciudad de Filipos. Y destacábamos la primera de las tres razones que motivan al apóstol Pablo a dar gracias a Dios por estos creyentes. La primera razón que provocaba la gratitud del apóstol Pablo venía dada por la comunión que los creyentes en Cristo estaban experimentando en aquel lugar. Una comunión, una conexión, una afinidad que no resultaba de tener un origen común, porque no lo tenían, ni de proceder de una etnia común, porque no era el caso. Tampoco de encontrarse en una misma situación económica o cultural, porque tampoco era así. Su comunión era fruto de la obra del Evangelio en sus vidas. Su conexión era el resultado de la obra de Cristo en cada una de sus vidas. Y no puede haber mayor ni mejor nexo que ese, porque toda barrera de separación, todo muro de división, toda pared de segregación que los seres humanos seamos capaces de construir es derribada absoluta y definitivamente por el Evangelio. No solo entre nosotros los seres humanos, sino también para con Dios, ese Dios que de dos pueblos hizo uno, como nos enseña la epístola de Pablo a los Efesios. Por medio de lo que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario, hemos sido reconciliados con Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y no solamente nosotros, sino todos aquellos que han sido incorporados a su cuerpo, que es la Iglesia. Pablo, en primer lugar, nada más comenzar esta epístola a los filipenses, da gracias a Dios por la comunión de los creyentes en el Evangelio. Y nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Pero hay un segundo aspecto por el que Pablo va a dar gracias a Dios en estos primeros versículos del capítulo 1 de Filipenses. Y en este caso tiene que ver esta gratitud, el resultado de esta gratitud, del crecimiento de los creyentes en el Evangelio, de su crecimiento en el Evangelio. Vamos a leer el texto, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice el apóstol Pablo, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. El crecimiento de estos creyentes en el Evangelio es lo que motiva la gratitud del apóstol y por eso se dirige a Dios para darle las gracias. Pablo está muy seguro de lo que escribe y lo sabemos por el tipo de expresión enfática que va a emplear. En Filipenses 1:25 utiliza esa misma expresión cuando dice convencido en esto. Es la misma palabra que aquí algunas versiones en el versículo 6 lo traducen como persuadido, convencido. La idea es que se nos quiere trasladar una certeza total. Y para ello el apóstol utiliza un término con el que no queda ningún lugar para la duda. La confianza es total. Del mismo modo que Dios comenzó la buena obra, dice Pablo, la culminará, la terminará. Bueno, y uno se pregunta, ¿a qué obra, a qué buena obra se refiere el apóstol aquí? Y el versículo 5 nos ofrece la respuesta a esta pregunta, porque el apóstol se refiere a esa obra por medio de la cual los creyentes participan del Evangelio, están unidos en el Evangelio y también a Cristo y por supuesto entre ellos mismos. Filipenses capítulo 1 versículo 5 dice, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Participan del Evangelio porque han sido alcanzados por el Evangelio. Disfrutan de una comunión íntima en el Evangelio porque han sido conectados entre sí por el Evangelio y a través del Evangelio.
están en condiciones de colaborar en el avance del Evangelio, están en condiciones de perseverar en el Evangelio porque Dios les ha hecho partícipes en el Evangelio. El versículo 28 de este primer capítulo de Pablo a los Filipenses es claro. Dice ahí: de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y esto de Dios, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Esa buena obra de Dios en la vida de estos creyentes tuvo un origen particular. Comenzó en un momento específico de la historia, de su historia, pero Dios la va a llevar a término, la va a rematar, la va a culminar. Este texto nos dice que la va a culminar no en algún momento, no cuando tenga un hueco, la va a finalizar en un momento específico de la historia también, en un día concreto, dice el versículo 6 de este capítulo 1, hasta el día de Jesucristo. Y aquí hay un juego de palabras con el versículo anterior. Fíjate en el versículo 5, dice ahí: por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y ahora Pablo vuelve a hablar de un día, en este caso del día de Cristo Jesús. Pablo está dando gracias a Dios porque los filipenses habían estado comprometidos con el Evangelio desde el primer día hasta ese preciso momento. Y ahora en el versículo 6 Pablo está dando gracias a Dios porque Dios mismo está comprometido con los filipenses desde el primer día, pero no simplemente hasta ese preciso momento, sino hasta el día de Jesucristo. Y esta expresión, el día de Cristo Jesús o el día de Jesucristo, es una expresión importante en la Biblia, porque apunta por medio de este lenguaje escatológico a lo que tiene que ver con el futuro. A veces a este día, entre comillas, se le denomina el día del Señor y se habla de él como el día de Cristo, como la parusía o simplemente como aquel día. De manera que Pablo no tiene necesidad de añadir mucho más a lo que pretende decir aquí, porque se trata de un concepto claro en la mente de los judíos, ya que este es un concepto repetido en el Antiguo Testamento. Y aunque no todos los creyentes en Filipos eran judíos, allí había un buen número de judíos. Por ejemplo, Lidia y otros que proceden de esa misma extracción, de ese mismo contexto. De manera que este día de Jesucristo o día del Señor apunta a un tiempo específico en el que la justicia divina será manifestada por Cristo mismo. El día de Jesucristo se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando Cristo se presentará triunfante, cuando Cristo desplegará toda su autoridad y lo hará de una manera visible, palmaria, poderosa. Ese será un momento de juicio, de castigo, de venganza. Y son muchos los textos en la Escritura en los que se describe con especial detalle la crudeza y la dureza de este castigo. Pero los creyentes genuinos no temen ese día. Los creyentes verdaderos no están preocupados por ese día. Todo lo contrario, lo esperan con ilusión. Lo esperan con expectación, con confianza, porque ese mismo Cristo que juzgará a sus enemigos es el que en el Evangelio de Juan capítulo 10 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, dice el Señor Jesucristo, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Ni la vida, ni la muerte, ni el presente, ni lo porvenir. Esta misma realidad que mueve al apóstol Pablo a dar gracias a Dios por los filipenses es aplicable a todos los que son de Él, a todos los que pertenecen a Él, a todos los que forman parte de ese grupo de los que son llamados hijos de Dios.
Y por eso, igual que el apóstol, deberíamos de dar gracias nosotros también. En este caso, no por algo que estos filipenses han hecho o que otros creyentes han hecho, sino por lo que Dios particularmente ha prometido hacer en cada uno de los que son suyos. Los hijos de Dios van a crecer, los hijos de Dios van a madurar, los hijos de Dios van a progresar. No unos metros, no unos kilómetros, no una distancia destacada, sino todo el camino. Van a perseverar hasta el final. Van a atravesar la línea de meta. Van a llegar al destino deseado. Van a completar el recorrido necesario, ese que nos conduce hasta el paraíso, ese que nos permite cruzar las puertas del cielo con garantías, ese que nos permite alcanzar a nuestro amado Salvador, ese que nos conduce a la misma presencia de un Dios 3 veces santo y lo hace de manera definitiva por toda la eternidad. La buena obra que Dios inició un día en la vida de cada uno de sus hijos terminará en gloria. Y esto es lo que ha venido a llamarse dentro de la teología, de la doctrina cristiana, como la enseñanza o la doctrina de la perseverancia de los santos. Y es que a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestras debilidades y flaquezas, lo que comenzó en la gloria, aún antes de que este mundo existiera, terminará en gloria. ¿No es esto un gran motivo de gratitud aún en medio de circunstancias difíciles? Porque a pesar de que el apóstol se encuentra en la prisión, a pesar de que a su alrededor hay personas envidiosas y calumniadoras que se oponen al Evangelio y también a los que predican el Evangelio, comenzando por el apóstol Pablo, a pesar de que enfrentaba obstáculos y dificultades en su caminar con Cristo, igual que el resto de los creyentes, ¿no es este un motivo de gozo? ¿No lo es a pesar de la aflicción o el afán que puedas estar experimentando hoy? El apóstol da gracias a Dios, porque la salvación de los creyentes en Filipos es segura, y lo mismo deberíamos hacer nosotros también, porque la salvación de todo creyente en Cristo es segura. Esto no es algo que los cristianos han logrado para sí mismos o que pueden llegar a ganar para sí mismos. Es lo que Dios está haciendo con cada uno de sus hijos, con todos sus hijos. Gracias a Dios por ello. Cada año, alrededor del mes de septiembre, al final del verano, suele salir a la venta una serie de colecciones que se promueven por fascículos. Y las hay de todo tipo. Se venden sellos, se venden muñecos, se venden miniaturas, se venden cucharas. Uno puede conseguir prácticamente de todo por fascículos. Y las primeras tiradas son muy baratas. Y muchos comienzan a hacer la colección. El problema es que al ser por piezas, si no llegas hasta el final, el haber comprado muchas de ellas, pero no todas, no te permitirá completar la colección. No te terminarán de servir para nada. Y con el tiempo, después de haber ido a la tienda o haber pedido que las envíen a casa, la gente se cansa o se aburre o directamente abandonan esta colección sin haberla completado. En este texto se nos habla de una realidad totalmente diferente, porque Dios no deja nada a medio hacer. Sus hijos van a progresar, sus hijos van a mejorar, sus hijos van a crecer, porque aquel que comenzó la buena obra en ellos la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque aquel que controla toda circunstancia, aquel que tiene poder para consumar y concluir aquello que un día comenzó, es fiel en llevarlo a buen término. Y por eso damos gloria al nombre de Dios. Será entonces, en aquel día, cuando los propósitos eternos de Dios con respecto a los suyos habrán alcanzado un total cumplimiento. ¡Qué bendición pensar en ello!
uno de los autores de himnos más famosos de la historia de la cristiandad no es otro que John Newton. Entre otros, escribió el conocido y repetido himno de Sublime Gracia. Y la mayoría estamos familiarizados con su historia. Lo cierto es que es una tremenda historia. Este hombre se ganaba la vida como traficante de esclavos hasta que un día fue redimido por Cristo. Su realidad fue transformada radicalmente y terminó por componer una multitud de himnos y además llegó a ser pastor de una iglesia en Inglaterra. Y podemos decir, hombre, ese sí que es un gran cambio. De traficante de esclavos a compositor de himnos y pastor de una iglesia que, por cierto, sigue en funcionamiento todavía hoy. Pero este Newton entendía que ni siquiera ese era el final de su carrera. Aún después de haber experimentado un cambio radical de vida, todavía había margen de mejora. Y en una ocasión escribió lo siguiente: no soy lo que debo ser. No soy lo que quiero ser. No soy lo que espero ser en el más allá. Pero aún así, no soy lo que era. Y por la gracia de Dios, soy lo que soy. Si eres del Señor, rápidamente harás tuyas las palabras de este Newton. Porque igual que él, porque igual que los filipenses, igual que cualquier creyente que haya existido a este lado de la cruz, algo ha sucedido en tu vida. Dios comenzó una buena obra, la mejor de todas, salvando a aquellos que vivían en sus delitos y pecados. Y desde entonces Dios continúa haciendo su obra, permitiendo que éstos crezcan en santidad, en conformidad con Cristo. Pero un día Dios culminará esa obra en todos los que le pertenecen a Él, habiéndolos preservado hasta el día final. Y todo ello sin que ni uno solo se pierda. ¿No es este un gran motivo de gratitud al Señor? Así lo entendía el apóstol Pablo, y así lo entendemos nosotros también. Por eso vamos a dar gracias a Dios por lo que ha hecho en Cristo. Señor y Padre Celestial, te alabamos en este día, reconociendo tus muchas bondades para con nosotros. Y al igual que Pablo, queremos darte las gracias porque tú has hecho posible que hablemos hoy de un pueblo de redimidos, de una iglesia universal en la que tú has reunido a personas tan diferentes entre sí, no por lo que comparten, sino por cómo tú los has unido en un mismo cuerpo, no por lo que conocían o por lo que habían experimentado, sino por lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Y te damos las gracias por la comunión genuina que podemos disfrutar en conexión con nuestra iglesia local. Pero al mismo tiempo, te damos las gracias por la promesa que nos encontramos en este versículo, una promesa que nos habla de crecimiento, una promesa que nos habla de progreso, una promesa que nos habla de avanzar y avanzar y avanzar hasta ese día en el que compareceremos en tu misma presencia. Y todo eso lo has hecho posible tú, por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Te damos las gracias, oh Señor, por tu mucha misericordia, y te pedimos que tú confirmes cada uno de nuestros pasos hasta ese día en el que nos encontremos contigo. Líbranos de caer en la tentación, apártanos del mal, déjanos a un lado de todo aquello que estropea, que confunde, que nos distancia, deja que nos deshazcamos de ese peso y de todo pecado que nos estorba y permite que podamos fijar nuestra mirada en Cristo, al que un día anhelamos mirar cara a cara. Te damos las gracias, oh Dios, y pedimos esto, pidiendo también por aquellos que aún estando en medio nuestra todavía no son de ti, no tienen esta seguridad de salvación porque no han venido todavía a los pies de Cristo. Oramos para que tú despliegues esa misma gracia en ellos y puedan ver su necesidad del Salvador y se arrepientan y crean en el Evangelio.
Pedimos esto confiados en tu poder y en tus muchas y grandes proezas, en el nombre de Jesús. Amén.